¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este primer debate que les ofrece Televisión Canaria de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En este caso nos acompañan 6 candidatos canarios al Senado con representación en la Cámara Alta. Vamos a escuchar sus propuestas en torno a 5 bloques temáticos en los que hemos reunido los asuntos que creemos más interesan a los ciudadanos. Así que ya saben, tienen una oportunidad para escuchar de primera mano y quizás disipar algunas dudas de cara a esos comicios. Prepárense para un debate que vamos a vivir con intensidad. Quédense con nosotros. Comenzamos. Enseguida les vamos a contar la dinámica de este debate a 6. Que sepan que los invitados que nos acompañan esta noche han sido designados por cada grupo político. Vamos, si les parece, antes que nada, a presentarles a los candidatos que nos acompañan en esta noche. Comenzamos con Sergio Ramos. ¿Qué tal? Buenas noches. Sergio Ramos es el candidato del Partido Popular al Senado por la isla de Gran Canaria, natural de Salinetas, en Telde, en Gran Canaria. Tiene formación en marketing y publicidad, también es el secretario de Comunicación Corporativa del Partido Popular Nacional y miembro del Comité Ejecutivo Regional. Bueno. Y también nos acompaña Ilenia Pulido, es candidata de Unidas Podemos al Senado por Gran Canaria, isla en la que reside, concretamente vive en Sardina del Sur, en Santa Lucía de Tirajana. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En la actualidad es consejera del Cabildo de Gran Canaria. Buenas noches. Manuel Fajardo es el candidato del Partido Socialista al Senado por Lanzarote y La Graciosa. Nació en la isla Conejera y es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. Ha sido vicepresidente del Cabildo Insular, viceconsejero del Gobierno de Canarias y portavoz de su grupo en el Parlamento. También ha sido secretario insular de Lanzarote y miembro de la Ejecutiva Regional. Abogado en ejercicio desde hace 35 años. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Seguimos. Ciro Machado, candidato de Ciudadanos al Senado por la lista de Tenerife, que es su isla natal. Es licenciado en Dirección y Gestión de Empresas por la Escuela de Negocios de Barcelona y MBA por el Instituto de Empresas de Madrid. Empresario vinculado al sector turístico y ha desarrollado su carrera como consultor de empresas en las áreas de gestión y financiera. Hola, buenas noches. Francisco Candil es el candidato de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario al Senado por Gran Canaria, isla en la que reside. Es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha sido director general de drogodependencia y en la actualidad es viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Heriberto Dávila, nacido en Teror, es el número 2 de los candidatos de Nueva Canarias al Senado por Gran Canaria. Licenciado en Geografía e Historia, tiene un máster en Gestión Ambiental y Calidad de la Empresa. Ha sido responsable de la organización ecologista Benmajec, es secretario de Comunicación de Nueva Canarias en Las Palmas de Gran Canaria y además asesor de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, también estaba invitada la agrupación socialista Gomera, que por problemas de agenda no ha podido estar con nosotros esta noche. Ahora sí, vamos a explicarles las reglas de este debate. Primero, que tengan en cuenta que la ubicación de cada participante y también la intervención durante toda la noche ha sido designada por sorteo. Y en este debate, ya lo saben los candidatos que están aquí con nosotros, se ha dividido en 5 bloques temáticos, 5 temas de los que ustedes pueden también disponer para exponer aquellos que consideren más importante. En primer lugar, el primer bloque, economía por el empleo. En segundo lugar, estado de bienestar y pensiones, que da para mucho. Desafíos del Estado y Canarias en España. Y por último lugar, tendrán tiempo para exponer un tema libre, lo que consideren oportuno. En todo caso, serán ustedes quienes dispongan los temas que más les interesen en el tiempo que hemos tasado. 3 minutos y medio por bloque. Nosotros les proponemos que lo dividan en intervenciones de 2 minutos, 1 minuto y una contrarréplica de 30 segundos, pero insisto en que van a ser ustedes los que controlen ese tiempo. En el último turno de intervención, en el tema libre, habrá 1 minuto y 30 segundos. Y para ayudarse van a tener estos monitores que están aquí alrededor del plato, aunque nuestra compañera aquí, Fátima, y yo vamos a también echarles una mano a la hora de controlar esos tiempos. Sí, estaremos vigilantes, y los que están en casa,
o nos ven por internet a través de la web y quieren participar en este debate, lo pueden hacer, pero de otra manera completamente diferente, a través del hashtag que hemos creado para esta noche, RTVC Senado. Ahí podrán exponer lo que quieran, que luego nosotros les echaremos un ojo. Bueno, pues vamos ya con el primero de los bloques, si les parece. Vamos a comenzar con el turno establecido por acuerdo previamente. Nuestro tema elegido en primer lugar es economía por el empleo. Hemos tenido en cuenta que el empleo, el paro, sigue siendo uno de los temas, el tema que más preocupa, según los últimos barómetros del CIS, a los ciudadanos. Así que la primera intervención de 2 minutos para el representante de Coalición Canaria, Francisco Candil. Pues muy buenas noches. Canarias, por su lejanía al territorio continental y por ser un territorio insular y fragmentado, viene históricamente teniendo reconocida un especial régimen económico y fiscal, un especial tratamiento también por parte de la Unión Europea como región ultraperiférica, y desde luego también es una de las características fundamentales de nuestro propio Estatuto de Autonomía. Recordemos que el régimen económico fiscal y el Estatuto de Autonomía se aprobaron a finales del año pasado, y estos deben de ser 2 herramientas fundamentales para desarrollar políticas activas de empleo. En este sentido es fundamental el PIEC famoso, el Plan Integral de Empleo de Canarias, que debe de recibir una financiación de 42 millones de euros, que todavía a día de hoy estamos esperando que se concrete por parte del Gobierno del señor Pedro Sánchez, y que contempla medidas específicas para autónomos, plan social de empleo, formación, lo que eran los antiguos escuelas taller, que hoy se llaman PEFAE, que tienen que ser elementos activos que ayuden a rebajar las listas del paro que existen en Canarias. Y luego es fundamental también un plan que se puso en su momento en marcha cuando todo el Estado estaba por encima del 15% del paro, y son medidas concretas que lo que procuran es incentivar la contratación, rebajar al final el empleo en colectivos especialmente vulnerables como los mayores de 45 años de edad, parados de larga duración, jóvenes. Nosotros, desde que en el resto del Estado se ha bajado, menos en 4 comunidades autónomas, por debajo del 15%, estas son medidas que se han retirado y pensamos que siguen siendo fundamentales para Canarias, porque nosotros seguimos estando todavía por encima de ese 15%. Muchísimas gracias, señor Candil. Seguimos ahora con Sergio Ramos, en su turno, Partido Popular. Muy buenas noches y muchísimas gracias a la Radio Televisión Canaria por esta invitación a debatir a los partidos políticos. Miren, el 28 de abril España está en juego, Canarias está en juego. Tenemos que elegir entre un modelo de gobierno de paro, como es el del Partido Socialista, o un modelo como el del Partido Popular de creación de empleo y de crecimiento económico. Esto no lo digo yo, esto lo dice la historia. Miren, durante el gobierno de Felipe González, España se quedó en 1.356.000 parados más. Luego llegó el Partido Popular y dejó España con 1.394.000 parados menos. Luego llegó otra vez el color rojo, el Partido Socialista, y dejó España con José Luis Rodríguez Zapatero en casi 3 millones de parados, que se dice pronto. Luego llegó otra vez el Partido Popular para arreglar lo que hacía mal el Partido Socialista. Llegó Mariano Rajoy y dejó España con 1.797.000 parados menos. Y ustedes se preguntan, Pedro Sánchez lleva 9 meses en el gobierno, tan solo 9 meses. Y se preguntan, ¿le habrá dado tiempo a destruir empleo? Miren, el dato es catastrófico. El paro ha crecido en 135.000 parados. Por tanto, España está en juego. Y de esto, exactamente de esto, es lo que van las elecciones del próximo 28 de abril. Turno para Ciro Machado, de Ciudadanos. Efectivamente, la situación en Canarias es lamentable, con un paro de un 20%. Y no hemos tenido soluciones en el pasado, no van a solucionar, los que lo han generado no van a solucionarlo en 2 días. Nosotros desde Ciudadanos, lógicamente, creemos que la solución tiene que venir desde el sector de los autónomos y las pequeñas empresas. Al final estamos hablando de que este país, el 95% de las
de las empresas son empresas de 4 o 5 trabajadores. Y esas a las que hay que apoyar y las que hay que fomentar para que creen trabajo y creen trabajo de calidad. Nosotros traemos una serie de medidas para apoyar a esos autónomos. La primera y fundamental es equilibrar a día de hoy lo que son las prestaciones de paro y las prestaciones en general de los autónomos con el resto de los empleados. Pero aparte, alargar el 2 años el autónomo cuando empiezas como autónomo. Vamos. Por otro lado, queremos en aquellas personas que tengan hijos que puedan también durante 2 años tener la tarifa plana de autónomos. Todas esas medidas van encaminadas a que ese sector de las pequeñas y las medianas empresas, ese sector que efectivamente genera el 95% de la actividad económica, genere ese empleo necesario, ese empleo de calidad que haga que nuestros jóvenes y nuestros mayores efectivamente puedan acercarse otra vez al mercado laboral. Ilenia Pulido, Unidas Podemos, su turno. Buenas noches, gracias. En Canarias la economía se ha sustentado fundamentalmente en 2 sectores, la construcción y el turismo. El estallido de la burbuja inmobiliaria hizo que muchas personas que se dedicaban al sector de la construcción perdieran su empleo. Y hoy el turismo, con la pérdida de turistas extranjeros, empieza a resentirse. Nosotros apostamos por cambiar el modelo productivo, que Canarias no dependa solo de estos sectores. Y para esto apostamos por un plan de transición energética, con 2 medidas fundamentales, entre otras. Un plan de eficiencia energética que puede materializarse en un plan de rehabilitación energética de edificios. Esto nos permitiría que muchos trabajadores de la construcción puedan volver a encontrar un trabajo relacionado con ese sector, y un plan de energías renovables que nos permitiría poner en valor la riqueza de esta tierra, no solo por los medios que tenemos, sino también por el valor en cuanto a nuestros investigadores. Podríamos crear empleo en investigación, en fabricación, en instalación y en generación de energía. Muchos de estos trabajos son de alta cualificación, y esa alta cualificación, mucha, ya no la tenemos en Canarias, porque muchos jóvenes han tenido que emigrar a buscar trabajo. Queremos que los jóvenes se queden, y esta es una vía para conseguirlo. En Podemos esto no es una propuesta vacía. Hemos encargado un estudio a una universidad de Massachusetts del profesor Robert Pauling, donde le preguntábamos cómo poner esto en marcha y que fuera eficaz. Al final hemos llegado a la conclusión de que con una inversión pública moderada esto arrastraría la inversión privada y se podrían generar más de 400.000 empleos. Y además apoyado por una pata social, y es que toda esta producción de energía pueda quedar en manos públicas, por ejemplo, en los ayuntamientos. Y en este sentido, el Senado tiene mucho que decir. Podría discutirse en el Senado todas aquellas cuestiones territoriales vinculadas con la eficiencia energética para sacar el máximo provecho a las comunidades y en concreto a Canarias, que tiene todos los medios para apostar por este tipo de energía. Manuel Fajardo, Partido Socialista, su turno. Muchas gracias. Vamos a ver, yo creo que ha sido un dislate la política que ha seguido el Partido Popular y el Gobierno de Canarias al separar lo que es economía y empleo. Nos sorprendemos todos los días viendo que los datos macroeconómicos suben, mejoran, y sin embargo la precariedad laboral aumenta. De hecho, nos estamos encontrando con una situación nueva en esta época moderna, que es la situación de que existen trabajadores pobres. Y los datos son incontestables. El 14% de los trabajadores son pobres. De ese 14%, el 31,4% está en paro. Lo que quiere decir, a la inversa, que el 70% de los trabajadores que hay en la actualidad en España y en Canarias son trabajadores pobres. Y esta bolsa de pobreza la estamos creando, ¿por qué? Porque estamos permitiendo salarios de miseria y porque por otro lado no estamos luchando contra la precariedad laboral. Por eso, desde el Partido Socialista proponemos, en primer lugar, un plan de empleo digno con salarios dignos. Vamos a modificar el régimen especial de los trabajadores autónomos para que coticen con arreglo a lo que ganan y para, en cuanto a las prestaciones, equipararlos a los trabajadores por cuenta ajena. Y vamos a subir el salario mínimo interprofesional, por mucho que los agoreros de la derecha digan que íbamos a destruir mucho empleo con la subida del salario mínimo interprofesional. 110.000 canarios y canarias se han beneficiado del salario mínimo interprofesional. Ha sido la comunidad autónoma que más se ha beneficiado porque es donde menores salarios tenemos. Y yo voy a continuar diciendo que nosotros vamos, aunque nos taquen de radicales, vamos a defender a ultranza la Carta Social Europea,
que establece 3 puntos fundamentales. Es del año 61, es bastante vieja, 58 años de antigüedad. Uno, que a igual salario, igual trabajo, igual salario, brecha salarial entre hombres y mujeres hay que combatirla. Primero, que los trabajadores tienen derecho a una retribución que les permita vivir dignamente a ellos y a sus familias. Y en tercer lugar, que las horas extras que realicen los trabajadores les sean pagadas. Y vigilaremos las horas extras y que les sean pagadas. Muchísimas gracias. Seguimos. Nueva Canaria, Heriberto Dávila. Buenas noches. Canarias está en deuda con el turismo y con el proceso de desarrollo autonómico que posibilitó que saliéramos de una historia de subdesarrollo y que nos acercáramos a un ámbito más europeo. Es evidente que el turismo trajo muchas cosas positivas, pero también es evidente que cada vez más hemos dependido en una forma abrumadora del turismo. Los datos están ahí. En el 2010 el 25% del Producto Interior Bruto dependía del turismo y en el 2019 ya vamos por el 35%, o sea, 10 puntos más, y además de eso el 40% del empleo está vinculado al turismo. Además, por desgracia, eso no ha servido para mejorar las condiciones de los canarios. Seguimos teniendo un mal reparto de la riqueza, seguimos teniendo tasas de paro muy altas y además el 40% de nuestra gente vive en el umbral de la pobreza, ¿no? En ese sentido es importantísimo. Nueva Canarias defiende la diversificación económica. Necesitamos apostar por un turismo, sí, pero por un turismo más sostenible con el medio ambiente, por un turismo más equilibrado, por una construcción que sea mucho más respetuosa y mucho más controlada. En ese sentido, además, abogamos por una construcción de vivienda pública clara. Necesitamos apostar por una economía verde, por una economía más vinculada a las energías renovables, una economía azul que genere, junto con la economía digital, que genera mucha intensidad en el conocimiento, pero no genera gasto de recursos. Y en este sentido nosotros vemos ejemplos claros, uno negativo y otro positivo en el pasado reciente. Los fondos de desarrollo de Canarias vincularon 7 millones de presupuesto a un parking y en cambio 4 millones de presupuesto controlados por el Gobierno de Canarias, 4 millones nada más que a las universidades canarias, cosa que nos parece alucinante, ¿no? En cambio, Pedro Quevedo, a través de la negociación con el diputado 176, logró para el Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas 4 millones de euros que han estado apoyando a 70 empresas y 200 trabajadores que lo que hacen, como decía, es favorecer la intensidad en el conocimiento, la intensidad en este tipo de empleo de mucha mayor calidad que el empleo que puede venir de la mano del turismo o de la construcción. Muchas gracias, señor Dávila. Bueno, un apunte para los que nos estén viendo desde su casa que están siguiendo estos contadores de tiempo. Antes de ir con la réplica, déjenme explicarles que, como han podido ver, algunos de los candidatos han consumido algo más del tiempo que les habíamos propuesto, están en su derecho, y otros lo han hecho menos. Bien, quien lo ha hecho menos sumarán esa cantidad de tiempo que está en positivo. Los que han consumido de más y tenían ese saldo en rojo, pues lo tendrán de menos a partir de ahora en esta réplica, para las que nosotros les proponíamos 1 minuto de tiempo y que vuelve a abrir Francisco Candil, el candidato de Coalición Canaria. Mire, Canarias, para poder generar empleo, necesita que sus empresas sean competitivas. Y necesitamos también, por nuestras condiciones específicas, insisto, como territorio insular, tener políticas activas desde las administraciones. Ahora se nos llena la boca hablando de un montón de medidas de diversificación económica para generar empleo, pero lo cierto es que casi todas estas medidas están recogidas ya en un pie que existe, un pie que viene recogido en el régimen económico y fiscal y que hasta ahora no cuenta con el apoyo del gobierno del Partido Socialista. Se nos ha negado el agua y la sal. Se nos viene aprobando el régimen económico fiscal a finales del año pasado y, sin embargo, 3 o 4 meses después se intentan aprobar unos presupuestos que no contemplan las inversiones necesarias para que podamos reactivar estos planes de empleo. Por tanto, sigue siendo necesario que los nacionalistas estemos presentes en el Congreso de los Diputados con un grupo fuerte que pueda condicionar la política de los partidos estatalistas para poder sacar a Canarias de esos niveles de paro que tiene ahora mismo. Sergio Ramos. Miren, dice el candidato del Partido Socialista que hay trabajadores pobres y los últimos presupuestos generales del Estado que ellos han intentado aprobar
y que nosotros, el Partido Popular, votó en contra, tiene una partida para Canarias de 18 millones de euros menos para luchar contra la pobreza. Se les llena la boca y luego le quitan, saltándose el régimen económico fiscal de Canarias y el Estatuto de Autonomía, 18 millones menos para luchar contra la pobreza. Miren, para crear empleo, Pablo Casado, cuando sea el próximo presidente del Gobierno de España, va a ser una auténtica revolución fiscal. Porque en el Partido Popular creemos que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de todos los españoles y de todos los canarios. Miren, vamos a eliminar el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones, vamos a eliminar el impuesto de donaciones, vamos a eliminar el impuesto de actos jurídicos documentados, vamos a bajar el IRPF, ya lo hicimos con Mariano Rajoy, y vamos a bajarlo por debajo del 40% el tramo marginal. Vamos a bajar el impuesto de sociedades por debajo del 20%. Ya lo habíamos hecho del 30 al 25 y ahora al 20%. Y además vamos a blindar el ahorro para los que más lo necesitan, que son los jubilados, los pensionistas, porque todo el dinero que ahorren o cuando vendan una vivienda no pagarán un solo euro por ese dinero. Y vamos además a blindar también a los autónomos, que por cierto con el Partido Socialista hay 21.000 autónomos menos. Vamos a aumentar a 2 años la tarifa plana de 50 euros. Y además alfombra roja a los emprendedores, que son los que crean empleo en este país. Y vamos a hacer que menos burocracia para crear una empresa en tan solo 5 días con una ventanilla única y un portal web único. Señor Machado. En la economía canaria, efectivamente, el turismo implica un peso específico que no podemos dejar de apoyar y defender. Aunque también creemos que tiene cabida el turismo, la vivienda vacacional. Pero no podemos vivir solo del turismo. Hay una cosa fundamental y es recuperar el sector primario. Tenemos abandonado esa agricultura, esa ganadería, las medianías están abandonadas en toda Canarias y eso no se puede permitir. A nivel nacional nos encontramos con esa España vacía donde los pueblos se abandonan y un elemento fundamental para crear empleo es recuperar ese sector primario, esa agricultura, esa ganadería y concretamente en Canarias como mínimo una ganadería y una agricultura de autoconsumo. Por otro lado, también en Canarias hemos abandonado la industria. Deberemos de ir a modelos de industria sostenible, pero industria que como mínimo nos permita autoabastecernos. No puede ser que todo, absolutamente todo, lo importemos de fuera. Entonces necesitamos fomentar esa industria. Y por supuestísimo, y como piedra angular para el futuro, las nuevas tecnologías, la investigación y el desarrollo. No puede ser que tengamos unas posibilidades de competitividad que de otra forma no tendríamos al estar tan alejados y que no estemos aprovechando para tener esas startups que, entre otras cosas, nosotros como desde Ciudadanos, a aquellas personas que monten startups les vamos a dejar 2 años sin pagar impuestos. Ilenia Pulido, Podemos. Sí, por ser más concreta en cuanto al empleo, desde Podemos nos proponemos derogar las reformas laborales del Partido Socialista y del Partido Popular por 3 cuestiones fundamentales. Primero, porque han flexibilizado el despido, ha supuesto la creación de contratos temporales en masa, contratos temporales de los cuales más del 50% dura 6 meses o menos, y los contratos indefinidos tienen indefinido solo el nombre, porque el 40% termina resolviéndose antes de que transcurra un año. Aquí no se trata solo de crear empleo, hay que crear empleo de calidad. Y si no, díganselo a los jóvenes de esta tierra. La tasa de desempleo juvenil es preocupante en Canarias. Muchos jóvenes han tenido que irse fuera a buscar trabajo y los que están aquí trabajan en condiciones precarias. Estamos probablemente rodeados de la generación mejor preparada de la historia y, sin embargo, están contratados en las empresas por debajo de su categoría profesional, cobrando menos y cotizando menos a la seguridad social. Ingresos en la seguridad social menos que van en detrimento de la generalidad de la ciudadanía. El empleo es una cosa seria, no solo son datos de crear más empleo, hay que crear empleo de calidad. Señor Fajardo. Totalmente de acuerdo. Yo antes describía una situación que hace que los mileuristas sean ahora auténticos privilegiados cuando antes eran denostados con respecto a lo que estamos viviendo ahora. Le voy a dar cifra a todos los canarios. 15 millones de turistas llegaron a Canarias el año pasado, un 13% más que el año anterior. Y el 44,6% de los canarios estamos bajo el umbral de la pobreza y en el riesgo de exclusión social. Por tanto, el Partido Socialista no va a permitir esto. Parece ser que aquí a mi derecha
Pedro Sánchez en 9 meses tiene la culpa de todos los males que le ocurren a España y a Canarias. Pero bueno, esto es lo que hay y por esto es un debate. Por tanto, nosotros preconizamos, 1, un estatuto de los trabajadores del siglo XXI, 2, un estatuto del becario para que no exploten a nuestros graduados con contratos basura, 3, la adaptación de la formación profesional para adecuarla a la nueva demanda laboral, la reforma de la derogación de la reforma laboral del Partido Popular con un gran consenso con la patronal y con los sindicatos, el rescate de la negociación colectiva. Heriberto Dávila. Nosotros queremos insistir, aquí el representante del Partido Popular nos ha enseñado unas gráficas muy bonitas, pero el problema es que en el Estado español, en ese proceso que decía, donde supuestamente hay menos paro, tenemos a 3,5 millones más de pobres en el Estado en estos últimos años, tenemos una precariedad laboral muy importante y hay gente de la universidad que te viene, se acerca y te dice, bueno, es que a mí me van a dar el título de la universidad, pero a la misma vez mejor que me den la maleta porque por desgracia voy a tenerme que ir. Y la fuga de conocimiento que ha tenido en concreto el Estado español, pero también Canarias, ha sido brutal y en ese sentido sigo diciendo e insisto que es fundamental la inversión en sectores diversificados y la inversión en I+D, que tanto en el Estado español como en Canarias es paupérrima. No estamos hablando de que no llegamos prácticamente ni a un 1% del PIB en inversión, ¿no? Y ese es el problema es el tipo de empleo que se está creando. Seguimos con el siguiente turno de palabra, pero vamos a recordarles cuánto le queda para este último turno que les habíamos propuesto de 30 segundos a nuestros invitados. Podemos verlo precisamente en este espacio, en este bloque, en el cual bueno, pues han consumido este tiempo. El Partido Popular le queda un segundo. Señor Ramos, yo se lo daré si usted quiere, pero va a tener que ser bastante rápido. Podemos ha consumido 3 minutos 3 segundos, por lo tanto le queda una última intervención de 27. El Partido Socialista ha consumido ya todo su tiempo, no tendrá intervención ahora. Ciudadanos va a tener 40 segundos para intervenir porque ha consumido menos de lo que le habíamos ofrecido. Coalición Canaria pues tendrá también 22 segundos y Nueva Canarias pues va a tener 8 segundos también. Así lo van a tener de esta manera. Señor Candil, adelante. Bueno, pues estamos oyendo hablar mucho de precariedad en el empleo, que originó el Partido Popular con una reforma que hizo laboral, que ha puesto desde luego sueldos miserables en algunos casos y que el Partido Socialista en el tiempo que lleva de gobierno no ha modificado. Con lo cual, evidentemente, yo creo que entre uno y otro ahí están los dos responsables de que la precariedad en el empleo se produzca y de manera especialmente importante en el sector turístico con el famoso colectivo de las Kellys, ¿no?, que han venido luchando por devolverle la dignidad a este sector. Aquí sí que les tengo que cortar, cuando ya les queda ese punto. ¿En un segundo nos dice algo, señor Ramos? Paso palabra. Bien Perfecto, aprovechado. pues mejor nos vamos entonces, seguimos con el turno de Ciudadanos. Ciro Machado. Sí, hay que efectivamente plantearse un modelo laboral nuevo donde se acabe con la precariedad. Pero no podemos seguir utilizando los mismos modelos que hemos utilizado hasta ahora. Tenemos que cambiar algo. En este caso nosotros, entre otras cosas, proponemos una modificación de los tipos de contratos. Hay 25.000 contratos distintos para 1.000 cosas distintas. Hay que ir al contrato único donde se acabe con el contrato temporal. Hay que ir a un contrato definitivo en principio. Y hay que aprovechar aquellas empresas que contraten más y que despidan menos, tendrán unos apoyos. Ahí ya sí que ha terminado su tiempo y yo aquí en este caso ya sí que somos rígidos con el tiempo que tengan establecido. Bueno, pues el siguiente en intervenir, Ilenia Pulido. Tiene su tiempo que le queda. Adelante. Gracias. Insistir que crear trabajo no debe suponer malvender nuestros derechos laborales. Por contar nuestras propuestas, proponemos reducir una jornada laboral a 34 horas semanales, lo cual nos permitirá reorganizar nuestros tiempos de ocio, trabajo y cuidado. La contratación parcial tiene que ser una opción digna para los canarios y las canarias. Lo que no puede ser es que el contrato parcial se haya utilizado para terminar quitando derechos a los trabajadores. Tiene que ser una opción para que las personas puedan compatibilizarlo con cuidados, con familia o con lo que deseen. Muchas gracias. Turno ahora para el señor Fajardo.
No, el señor Fajardo ya no, ¿No? tiene turno porque no le ha quedado tiempo. Lo perdió del todo. Aquí está el truco. Aquí está el truco de ir administrando. Ni un segundo, tiempo. cierto. Por lo tanto, el señor Dávila, el que tiene su último turno de réplica. Con lo poco que tengo, como yo fui autónomo más de 10 años, lo voy a dedicar a que creemos que hay que bonificar fiscalmente a los autónomos y a las pequeñas empresas. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir entonces ahora agotando tiempo, pero en el segundo bloque. Estado del bienestar y pensiones, un bloque que da para tratar muchos asuntos, desde sanidad, exclusión social, violencia de género, y serán ustedes los que destaquen aquello que consideren oportuno. Empezamos este bloque con Ilenia Pulido. Sí, el estado de bienestar pasa por tener unos servicios públicos de calidad, y esto lo tenemos que conseguir con recursos públicos, y tenemos entre otras 3 medidas para ello. Primero, gravar las grandes fortunas, echar a los corruptos de las instituciones. La corrupción nos cuesta 90.000 millones al año, y por supuesto exigirle a la banca que devuelva el dinero que se le prestó, 60.000 millones de euros. Con esto podríamos crear escuelas infantiles, construir vivienda pública y sostener nuestro sistema de pensiones. Hablar de servicios públicos es hablar necesariamente de pensiones. Nosotros nos proponemos revalorizar las pensiones conforme al IPC por ley y blindar esto en la Constitución, porque sí, es posible hacerlo. No hace tanto Partido Popular y Partido Socialista reformaron la Constitución con el artículo 135 para priorizar la deuda frente a las necesidades de la ciudadanía, también frente a las necesidades de nuestros mayores. Las reformas legislativas en relación a las pensiones realizadas por el Partido Socialista y por el Partido Popular solo han conseguido precarizar la vida de nuestros mayores. Nosotros nos proponemos acabar con el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización. ¿Y qué es esto? Bueno, pues que las pensiones no se revalorizan ya conforme al IPC, sino que nuestros mayores verán que suben sus pensiones cuanto más suben a las cotizaciones a la Seguridad Social. Difícilmente puede hacerse esto cuando estamos bonificando siempre las cotizaciones a la Seguridad Social, que no han servido para crear empleo, y cuando en este país, por mucho que más cobre uno, no cotiza más, porque hay topes en la cotización. Con lo cual, al final, es un sistema engañoso que no va a permitir que nuestros mayores tengan una jubilación digna. Y eso solo puede conseguirse con la revalorización de las pensiones que nosotros nos proponemos y, además, blindarlo en la Constitución. Señor Machado. El primer elemento que me gustaría resaltar para plantear la sociedad del bienestar pasa por la igualdad. Lo que no podemos es seguir en una sociedad donde todavía encontramos diferencias tan importantes en lo que son los salarios de los hombres y las mujeres, en la representación en según qué instancias y según qué cargos. Lo primero que tenemos que hacer es luchar por esa igualdad para que entre todos podamos ofrecer las mismas posibilidades a diferencia de su sexo, de su religión, etcétera, ¿no? En ese sentido, Ciudadanos, entre otras cosas, por supuesto, va a luchar con el Pacto contra la Violencia de Género, que es la lacra que nos está amenazando a todos, y yo creo que ahí es un elemento magnífico porque no podemos utilizar en según qué casos temas tan complicados como esos con lo que implican en la batalla política. Entonces, ese Pacto por la Violencia machista creo que debe ser una herramienta que todos debemos apoyar en el futuro. Por otro lado, también creemos que hay que apoyar los derechos de los grupos LGTBI, porque hasta a día de hoy en muchos aspectos seguimos encontrándonos situaciones lamentables donde todavía no se les reconocen según qué cosas, que desde nuestro punto de vista todavía hay mucho por ganar en ese sentido. El tema de las pensiones, tenemos un factor clave ahí, y es que nuestros mayores han sido aquellos que nos han traído hasta hoy, hasta este momento, y que nos encontremos con que un autónomo que ha estado cotizando 25 años, su pensión no llegue a 800 euros, o que una pensión de no contributiva no llegue a los 400 euros, nos debería de hacer a todos ruborizarnos. Tenemos que buscar la fórmula de mejorar esa situación de nuestros mayores. Tenemos que hacer, además, esos mayores que durante la crisis han pasado mucho, han tenido que sustentar en muchos casos a su familia. Esa situación tiene que cambiar obligatoriamente. Sergio Ramos. Mire, cuando el Partido Popular llegó al gobierno de España en 2011, se encontró con un pufo de 100.000 millones de euros. Solo en sanidad, el pufo del Partido Socialista habían dejado un agujero de 16.000 millones en la sanidad. Eso es el Partido Socialista. En el Partido Popular siempre hemos dicho que la mejor política social es tener un empleo, fomentar el empleo, porque cuando una persona tiene empleo, además de ser feliz y de poder
dar felicidad a toda su familia, se garantiza el sistema de pensiones y además también se garantizan que los ingresos para las políticas sociales. También mejora la sanidad, mejora la dependencia y mejora la educación. Miren, Pablo Casado ha anunciado la semana pasada que va a crear por primera vez en la historia el Ministerio de la Familia, porque desde el Partido Popular creemos que la familia es el eje del bienestar para nuestros hijos, para nuestros adultos y para nuestros mayores. Miren, no solo hace falta tener recursos, también hay que saber gestionarlos. Y me van a perdonar, pero en esta mesa ningún partido político puede decir que gestiona mejor que el Partido Popular. Y ahí están los datos, no lo digo yo. Señor Fajardo. Fajardo, su turno. Sí, su turno. Vale. Mira, hay que comenzar diciendo lo que no vamos a hacer. Nosotros lo que no vamos a hacer es saquear la hucha de las pensiones, como hizo el señor Rajoy, que se contó 66.000 millones y la dejó prácticamente en 5.000 millones. Nuestro primer reto, por tanto, va a ser fortalecer el sistema público de pensiones y para ello retomaremos el Pacto de Toledo y el diálogo social y vamos a blindar en la Constitución las pensiones y la valorización de las mismas, como mínimo, con los índices, con las subidas del índice del IPC. Pero no nos engañemos, para que haya pensiones es necesario que haya cotizaciones y para que haya cotizaciones es necesario que haya trabajo digno y salarios dignos. Y lo mismo sucede con el estado del bienestar para poder mantener nuestra sanidad pública, nuestra educación pública, para poder dar asistencia a los más desfavorecidos, no casa. Esa gran rebaja que quiere hacer el Partido Popular a sus amigos, a las grandes empresas, a las grandes fortunas, porque si no tenemos ingresos suficientes no podemos prestar las pensiones. Por tanto, es un tema de justicia social. Y con respecto a los servicios sociales, creemos que es necesaria el establecimiento de una ley marco que clarifique las competencias entre los territorios, entre el Estado y las comunidades autónomas. ¿Para qué? Para un tema de cohesión social. Que cualquier ciudadano de España, cualquier ciudadano de Canarias pueda acceder a los mismos servicios públicos y servicios sociales con independencia del sitio de donde vivan, incluidas las islas menores o las islas no capitalinas como la misma y como la mía. Y por tanto nosotros también tenemos una propuesta para combatir la pobreza infantil, la lacra de la pobreza infantil, y por eso estamos preconizando un ingreso mínimo vital. Eliminaremos el copago farmacéutico, empezando por los pensionistas y por las rentas menores, y también queremos que ningún mayor esté en situación de soledad no querida o en situación de descuido. Vamos a cuidar a nuestros mayores y vamos a cuidar a los cuidadores de nuestros mayores. Y por eso ahora podemos permitirnos el que los familiares que cuidan a sus mayores puedan cotizar a la Seguridad Social, cosa que quitaron estos chicos maravillosos del PP en el año 2012. Seguimos, señor Dávila. Yo lo siento, pero no me resisto a hacer un comentario, porque es que el representante del Partido Popular ha hablado de los pufos del PSOE, pero sería interesante contabilizar los pufos del Partido Popular durante 10 años de corrupción en Valencia, en Madrid y en todos los casos que todo el mundo conoce. Nueva Canarias, con respecto al estado del bienestar, yo creo que es fundamental el tema educativo. El tema de la educación es fundamental. Nosotros tenemos un sistema educativo que sus diferencias con Finlandia o con Suecia, que muchas veces se hablan, no es otra sino la financiación. Nosotros propusimos en el año 2014 una ley canaria de educación, donde estuvo todo el mundo de acuerdo, por cierto, menos el Partido Popular, que lo que primaba es que pasáramos al 5% del PIB, del Producto Interior Bruto, al 5% de inversión. Hoy en día todavía estamos en el 3,6% y por desgracia no hemos llegado a ese 5% de inversión. La inversión en educación es vital para hacer crecer a toda la sociedad, eso sin duda, ¿no? Y el problema es que vivimos en una sociedad con un fracaso escolar, no solo en el Estado español, sino en Canarias. En Canarias estamos en el 20% y en el Estado español estamos 3 puntos por debajo, y esto genera frustraciones. Yo he sido profesor en secundaria, en la escuela concertada y en la escuela pública, y desde luego cuando ves aulas con 35 alumnos, cuando ves aulas sin medios para dar clases en condiciones, te das cuenta de que el futuro no lo estamos trabajando en condiciones. Muchas gracias. Señor Candil, su turno. Bueno, pues yo estoy oyendo hablar de un montón de medidas que ya existen. Ya nuestro nuevo Estatuto de Autonomía contempla una renta canaria de inclusión para que todas aquellas personas que no tienen otros ingresos tengan un mínimo para poder sobrevivir, para poder vivir. Y desde luego
no estamos hablando de algo que para mí es fundamental, y es que para mantener estos servicios públicos que todos defendemos como necesarios, es fundamental la financiación, las perras, el dinero. Y esta comunidad autónoma históricamente ha sido la comunidad peor financiada por parte del Estado español. Y solo cuando los canarios hemos podido tener un grupo político potente, que ha sido capaz de condicionar en el Congreso de los Diputados y en el Senado la política española, hemos mejorado esta financiación. Luego la historia insiste una y otra vez en que tenemos la necesidad de tener representación bien organizada, una representación amplia que nos permita poder negociar con el Estado de tú a tú. Fundamental la defensa de los derechos LGTBI, fundamental, por supuesto, el que esta financiación devuelva a Canarias lo que se le ha quitado en los últimos años. La ley de dependencia empezó con una financiación por parte del Estado del 80%. A día de hoy no llega ni al 16%. Esos son los recursos que necesitamos para que nuestros servicios públicos puedan mejorar, para que nuestra educación pueda mejorar. Y lo que no podemos es seguir haciendo planteamientos que al final nos llevan a una situación auténtica de vacío. En cuanto a las pensiones, es que tenemos que revalorizar nuestras pensiones. No puede haber personas mayores con el nivel de envejecimiento que tiene nuestra población en Canarias. 1 de cada 3 personas dentro de 10 años en Canarias tendrá más de 65, con lo cual será fundamental poder tener a esta población en las mejores condiciones de vida y lo mejor atendidas posible. Se abre ya el turno de réplica y es tiempo para Ilenia Pulido. Sí, gracias. Bueno, el Partido Popular ha gestionado tan bien, que hay familias en Canarias que lo han perdido prácticamente todo. Primero perdieron su empleo, luego su vivienda y perdieron su hogar. Porque en Canarias hay personas que se han quedado en la calle porque se ha querido priorizar a la banca y no a las familias. Nadie ha hablado hasta el momento de vivienda y me parece un asunto muy importante porque la vivienda no es solo un problema, es una cuestión de Estado. Hay personas que perdieron su vivienda por las ejecuciones hipotecarias y hoy puedan perderla si no regulamos los precios del alquiler. Nosotros lo hemos intentado, durante este tiempo no ha sido posible. Nos proponemos conseguir que se regulen los precios del alquiler para que las personas no sigan perdiendo su vivienda. Y por supuesto, construir vivienda pública y sí, sentarnos con los grandes tenedores de vivienda, los bancos que le han quitado la casa a la gente y las tienen vacías. El último índice del INE sobre stock de viviendas vacías habla de 3,4 millones de viviendas vacías. Pues habrá que sentarse con los grandes tenedores de viviendas y decirles que si tienen la vivienda vacía, esa vivienda tiene que ir a las personas que no tienen casa. Y reformar la Constitución también para que el derecho a la vivienda no sea solo un derecho social, sino un derecho fundamental. Nos parece vital e imprescindible reconocer el derecho a la vivienda como tal. Señor Machado, su turno. Con respecto a la vivienda, efectivamente es un problema fundamental que tenemos. Lo que pasa es que tampoco podemos dejar que la responsabilidad que tenemos las administraciones pase al sector privado. Es forzoso, es obligatorio que el Gobierno de Canarias se ponga a ofrecer vivienda pública. No puede ser que desde hace un montón de años no se ha generado ni una sola vivienda pública. Por otro lado, he oído muchísimo hablar de los mayores, pero parece que a los 65 años se acaba el mundo. Pues no, a los 65 años es cuando empieza realmente la vida de muchísimas personas. Por eso, entre otras cosas, una iniciativa que lleva Ciudadanos es que si después de los 65 años, si una vez que te jubilas quieres seguir trabajando, puedas seguir cobrando el 100% de la jubilación y trabajar, porque estamos convencidos que después de 65 años todavía hay una vida por delante. Turno para el siguiente invitado, se trata de Sergio Ramos. Señor Fajardo, es que me habla usted de la hucha de las pensiones. La hucha de las pensiones la creó el Partido Popular porque otra vez vuelvo a sus pufos. Es que en 1996 el Partido Popular se encontró con el sistema de pensiones absolutamente quebrado. Tuvimos que pedir en la primera Navidad un préstamo para poder pagar la extra de la Navidad y usted se le llena la boca diciendo eso. A mí me parece que hay que tener un poquito más de respeto por los mayores. Y es que después arreglamos el sistema de pensiones, llenamos esa hucha porque no nos fiábamos de que ustedes podían volver al gobierno y creamos la hucha. Y como no nos fiamos de ustedes, en el 2011 volvimos al gobierno y ¿qué nos encontramos?
Después de Zapatero, con el sistema de pensiones otra vez quebrado y sobre todo, y lo más fuerte, las pensiones absolutamente congeladas. Mire, nosotros estamos volcados con los pensionistas y les pusimos muy poco más de dinero, pero por ley blindamos las pensiones para que no se pudiesen congelar, para que ustedes no las pudieran congelar. Además, desde el año 2016, 19.000 mujeres canarias con hijos que se han jubilado, se han beneficiado del complemento de hasta el 15% en su pensión desde el 2016. En mi isla, Gran Canaria, 10.000. Y le voy a decir una cosa, también estamos comprometidos con los pequeños, porque Pablo Casado ha anunciado también estas semanas atrás que vamos a llevar la gratuidad de la escolarización de nuestros pequeños de 0 a 3 años. Eso es compromiso firme. Señor Fajardo. Sí, bueno, yo creo que nuestro sistema de pensiones no es un lujo, es un derecho que tienen todos los trabajadores que han cotizado durante muchísimos años. Antes hablaba de un ejemplo, si tenemos el ejemplo de todos los hijos y nietos que han vivido de las pensiones de nuestros abuelos, es para llegar a la conclusión de que las pensiones no se tocan, salvo que sea para mejorarlas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la propuesta del Partido Socialista es clarísima. Lo primero es garantizar el sistema de pensiones. Lo segundo, es recuperar el estado del bienestar. Y después podemos hablar de esas bajadas de impuestos para los amigos de las grandes empresas que tiene el Partido Popular. Primero, atacar la pobreza, primero atacar las desigualdades, primero garantizar una sanidad y una escuela pública, que no pase lo que está pasando en Gran Canaria con la denuncia en la Fiscalía apoyada por los médicos y por el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, y aumentar la financiación para la justicia, para combatir la gran lacra que tenemos de la corrupción que está socavando los cimientos de la democracia y dando lugar a la aparición de partidos populistas. Señor Dávila, adelante. Yo, si me permite el tiempo, quiero intentar hacer un poco de pedagogía. La financiación del estado del bienestar, o sea, la vivienda, la sanidad, la educación, los asuntos sociales, eso está a cargo de las comunidades autónomas, prácticamente es el 70% del presupuesto de las comunidades autónomas. ¿Cuál es el problema? Que esas comunidades autónomas se financian con una parte muy importante de la financiación autonómica, la financiación del Estado. Y por desgracia tenemos una ley, que es el régimen económico y fiscal, que lo que dice, entre otras cosas, lo que dice es que nunca la inversión por habitante en Canarias puede estar por debajo de la media estatal. Eso se ha venido incumpliendo a lo largo de los últimos 7, 8 años con partidos de solo dos, con el PSOE y el PP, que han sido los que han gobernado. Y es ahora, hace 2 años, dos años, cuando a través de la negociación con Pedro Quevedo, el diputado 176, logramos subir la financiación a unas cuotas decentes, a ponernos en la media estatal. Y lo que es impresentable es que esto tenga que ser porque hay un diputado o 2 diputados canarios en Madrid. Por eso mismo, porque no nos fiamos que estos partidos que muchas veces ahogan por la defensa de la ley a ultranza, con la cual nosotros estamos de acuerdo, pues casualmente una ley canaria la llevan incumpliendo muchísimos años, y nosotros vamos a estar ahí en Madrid para vigilar que haya la misma inversión, por lo menos, que en el resto de las comunidades autónomas. Señor Candil. Pues coincidir totalmente en este caso con lo que decía Heriberto. Los grandes partidos, cuando llegan a Madrid y cuando tienen que repartir los recursos que hay para mantener todos estos servicios públicos, se olvidan de Canarias, incumplen permanentemente lo que obliga la ley que recientemente se ha aprobado, como el régimen económico y fiscal o el propio Estatuto de Autonomía. Recién se había aprobado la ley, nos estaban negando los fondos que también vienen recogidas en esas normas para poder tener un plan de pobreza contra la pobreza infantil, contra toda la pobreza que pueda existir en Canarias, y desde luego esto lo que evidencia es que cuando llegan a Madrid, las personas que forman parte de esas organizaciones políticas deben disciplina a los partidos, a los grandes partidos, y se olvidan automáticamente de quiénes son los que les han votado y qué derechos son los que tienen que defender. Bueno, pues vamos a repasar en esta última contrarréplica cuánto tiempo le queda a cada uno para que se vayan organizando de alguna manera. Vemos que al Partido Popular bueno, pues le quedarían 31 segundos, según lo que tenemos aquí, 20 segundos a Podemos, al Partido Socialista 12 segundos, señor Fajardo,
Ciudadanos es quien menos tiempo ha consumido, por lo tanto le quedarían pues 30, 20, 53 segundos, si no me equivoco, en las matemáticas, le quedarían 28 segundos a Coalición Canaria, señor Candil, y 33 segundos a Nueva Canarias. Y repetimos el orden, señora Pulido. Sí, el respeto a los mayores pasa por no engañarlos. Hace aproximadamente 15 días se aprobó en Europa el reglamento para favorecer las pensiones privadas. Ciudadanos y Partido Popular votaron a favor y el Partido Socialista se abstuvo. Esto significa que estos partidos, cuando tienen que tomar decisiones para la gente, lo que hacen es tomarlas pensando en los poderosos. Mire, está tan de moda el término patriota. Uno, cuando es patriota, tiene que defender las pensiones de nuestros mayores con uñas y dientes y no llevando la pulserita rojigualda a las campañas. Ciro Machado. Sí, bueno, eso es una forma muy sencilla de verlo. Yo creo que efectivamente, de hecho creo que todos tenemos ese concepto, no creo que ninguno no quiera defender las pensiones. La diferencia es cómo se hace y hay que hacerlo con políticas lógicas y sensatas. Entre otras cosas, por de pronto, para mantener las pensiones tendremos que cambiar la pirámide poblacional que en estos momentos tiene este país. Porque estamos hablando de que no nacen niños, tenemos la tasa más baja de nacimiento. Y si no tenemos esa natalidad que crezca, en el futuro efectivamente tendremos problemas con las pensiones. Desde Ciudadanos estamos apostando por ayudas al nacimiento de niños, tanto con ayudas de 1.200 euros para aquellas familias monoparentales con 2 hijos, como de 2.400 euros para aquellas familias de más de 3 hijos. Gracias, señor Machado. Señor Ramos. Señor Fajardo, esta noche usted me está dando muchísimo trabajo y es que usted habla de corrupción hablando de bienestar y es que nos encontramos que accedemos al gobierno de Andalucía de sus compañeros Susana Díaz y nos encontramos que escondieron ni más ni menos que a 500.000 personas en la lista de espera de un total de 800.000. Por favor, yo lo que pido es un poquito de respeto. ¿Cómo pueden ocultar en listas de espera a 500.000 personas? Hombre, por favor. Sobre dependencia quiero apuntar una cosa rápida. Vamos ya no va a poder. por respeto, ya no puedo. Ya no va a poder. Y al señor Fajardo le quedan 12 segundos. Bien, la familia la puedes empezar en Soto del Real cuando quieras ese ministerio. En segundo lugar, el Estado social es lo que hay que respetar, que es, para eso estamos definidos así. Y lo que es ir contra el Estado social es no gastar 500 millones de euros para las necesidades de los canarios. Gracias, señor Fajardo. Señor Dávila. Las pensiones tienen que ser públicas y sostenibles, pero con eso, visto lo visto y la progresión de la natalidad que hay, no solo basta con las cotizaciones, sino también hay que meter impositivos de forma progresiva. Y para eso es fundamental la lucha contra el fraude, contra las grandes empresas. Tenemos un Estado que no dedica prácticamente casi nada al control del fraude con respecto a Francia o Alemania. Y en eso ahí hay mucho dinero que se puede invertir en pensiones del fraude de las grandes empresas. Última intervención, señor Candil. Bueno, pues sencillamente recordar que hemos tenido una diputada Canarias como Ana Oramas que se ha estado partiendo la cara literalmente por esta tierra en el Congreso de los Diputados y con los senadores canarios que han estado representados en el Senado, defendiendo que a Canarias se le dé lo que se le tiene que dar, que es lo que le corresponde por ley, que no es victimismo, que es lo que nos corresponde como ciudadanos españoles y europeos. Y para eso seguimos necesitando voces fuertes en Madrid, organizadas, que puedan condicionar la política de este Estado. Gracias, señor Candil. Bueno, vamos con el siguiente bloque, desafíos del Estado. Aquí hemos incluido temas como la Constitución, un modelo constitucional que defiende cada partido, el modelo territorial, la corrupción puede ser otro de los temas, los que ustedes quieran destacar en este turno. Cataluña podría estar también aquí en el centro del debate. En esta ocasión, Heriberto Dávila, ¿quién abre este turno de 2 minutos para su administración? Adelante. Sí, como está de moda últimamente desprestigiar a las comunidades autónomas por parte de algunas opciones políticas, nosotros queremos intentar hacerle recordar a los canarios qué era Canarias antes de la creación de las comunidades autónomas. Porque Canarias era un territorio absolutamente abandonado por el poder central. Yo solo quiero poner algunos ejemplos. En los años 70 no había prácticamente institutos de secundaria en ningún municipio, cuando hoy en día hay institutos de secundaria en casi todos los municipios. No había centros de salud, no había hospitales, no había el sistema universitario que existe hoy. Sería impensable pensar el progreso que ha crecido en esta tierra por tener una
administración más cercana, más próxima al ciudadano. Por eso nosotros somos defensores a ultranza de mayores competencias para la comunidad autónoma, del autogobierno máximo. En ese sentido, abogamos por un Estado federal, un Estado que esté organizado federalmente y que estén claras las competencias, que esté clara la financiación. Nosotros ya hemos sufrido el poder central durante muchos años que olvidaba estas islas totalmente y necesitamos en ese sentido el mantenimiento y la consolidación de un Estado descentralizado, porque no se deje engañar, un Estado central no es la solución para los problemas de los ciudadanos. Yo he tenido hace poco, a través del Ayuntamiento de Las Palmas, alguna gestión que no nos ha quedado otro remedio que hacer con el Ministerio de Defensa, llamar a Madrid para que te solucione cuestiones que están cerca, que están prácticamente en tu calle, no es la solución para esta tierra, sin duda alguna, y en ese sentido nosotros vamos a defender el Estado y la consolidación de este Estado y que vaya caminando hacia un Estado federal. Señor Fajardo. Sí, bueno, yo creo que voy a hablar de unos desafíos de carácter global. Yo creo que sin duda el cambio climático y los problemas medioambientales en general. Los jóvenes están saliendo a la calle para decirnos que no hay un planeta B, no hay un plan B, no hay un plan A, no hay un plan B, no hay un planeta A, no hay un planeta B. Que estamos jugando con su futuro a modo de una ruleta muy peligrosa. El PSOE y Pedro Sánchez están perfectamente comprometidos con la transición energética, con la movilidad eficiente y la movilidad sostenible, y con una nueva política de agua para evitar la desertización y con la economía circular para en busca de un objetivo del residuo cero. Otro gran desafío para nosotros es la cohesión y sobre todo la igualdad. La igualdad se ha tocado, la igualdad entre hombres y mujeres, y eso es una señal de identidad que está dentro del ADN del Partido Socialista. Y no es un lema ni es una pancarta como algunos se ríen cuando salen a las calles, sino que se trata de educar en tolerancia, en igualdad, educar contra todo tipo de violencia, la machista, la homofobia, la xenofobia, el bullying. Se trata en mayúsculas de preconizar un gran pacto por la igualdad y un gran pacto contra la violencia de género. Yo creo que algunos no se han enterado de una cosa muy importante. El futuro viene teñido de verde y de violeta. Y por cierto, son dos colores que van muy bien con el rojo del PSOE. Sigue el turno para Línea Pulido. Sí, como desafío, la reconciliación y el diálogo. La política es el medio que debemos utilizar para alcanzar el bien común y poco le estamos haciendo al bien común cuando escuchamos discursos desde la crispación, desde la separación y a veces, hay que decirlo, también incluso desde el odio. Esto lo único que hace es que las personas se alejen de la política y al contrario, tenemos que involucrar más a la gente en las políticas, en las decisiones del día a día que le repercuten. Un desafío para el Estado es sin duda la reforma constitucional. Lo dijimos desde que nacimos, el Pacto Social del 78 es un pacto caduco. Sirvió en aquel momento, pero ahora tenemos una nueva realidad social que merece un nuevo marco normativo. Fundamentalmente para dos cosas, para reforzar medidas que nos permitan luchar contra la corrupción. Ya lo decía antes, los corruptos nos roban 90.000 millones al año. Es una realidad con la que hay que luchar contra esto con dureza y establecer medidas eficaces y efectivas en la Constitución. Y también reforzar nuestro Estado plurinacional. Surgen nuevas posiciones que pretenden recentralizar, recortar soberanía. Canarias tiene mucho que decir. Hay que reformar la Constitución para consolidar este Estado plurinacional y esto desde el Senado es donde debe hacerse, es donde realmente tienen que discutirse estas cuestiones territoriales. Unidas Podemos nunca se ha puesto de perfil con este tipo de cuestiones. Lo decimos claro, abogamos por la soberanía de las autonomías y es necesario un pacto sobre esto que no nos lleve a recentralizaciones que terminen perjudicando el beneficio de cada comunidad autónoma. Ciro Machado. El principal desafío en el que nos enfrentamos claramente es la situación actual de España con el problema de los independentistas catalanes fundamentalmente, pero no solo ellos. No puede ser que vayamos a según qué pueblos en este país y si no eres de un color, si no eres de una ideología, te agredan y te expulsen. No podemos seguir pensando que hay diferentes Españas. Somos una España y somos única, cada uno con sus diferenciaciones, cada uno con sus distinciones, pero el global, la unidad, tiene que mantenerse.
En ese sentido, la Constitución precisamente se creó para eso. Y solo hay dos formas de ver esta partida, y es o se está en el lado constitucional o no se está en el lado constitucional. Y lo que no se puede hacer es darle ni la más mínima posibilidad a alguien que no esté a favor de la Constitución, que rompa y que crea que esté por encima de la ley. Y ese es el principal reto al que nos vamos a enfrentar. Si apoyamos aquello que todos nos dimos, que la Constitución la aprobamos entre todos, o dejamos que aquí cada uno haga lo que quiera y decida cuál es la parte de la legalidad que quiera apoyar y la parte que no. En ese sentido, Ciudadanos lo tiene muy claro y, entre otras cosas, ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, si el Tribunal Supremo determina que aquellas personas que en estos momentos están en el proceso, Ciudadanos garantiza que en ningún momento se va a permitir que ningún partido, y por supuesto nosotros no lo vamos a permitir, se les conceda ningún tipo de indulto. Las personas que incumplan con la ley tienen que tienen que hacer frente a sus responsabilidades. Señor Candil. Estamos a unos 3.000 kilómetros de Cataluña, creo, aproximadamente, y estamos hasta el hastío, los canarios, de estar hablando de este tema de Cataluña y que esto se pueda convertir en algún momento como un tema más relevante a decidir en las próximas elecciones. Yo, desde luego, creo que en el tema de Cataluña hubo mucho que hacer. Yo creo que el señor Rajoy ahí no es que no tuviera cintura, sino no hubo nada de política sobre la mesa y se permitió que ese problema se fuera literalmente pudriendo hasta convertirse en lo que se ha convertido. En un tema que tiene bloqueado cualquier iniciativa política en España, en un tema que genera permanente controversia. Nosotros, desde luego, estamos porque desarrollemos los ámbitos constitucionales que tengamos que desarrollar. Dentro de la Constitución estaremos todos, pero desde luego estamos más aún por el desarrollo del Estatuto de Autonomía. Y queremos que el Estatuto de Autonomía dé más competencias a la Comunidad Autónoma de Canarias, porque no cabe duda de que es lo que nos ha traído los niveles de bienestar en los que estamos y con los que hemos evolucionado en los próximos años, ¿no? Nosotros, en ese sentido, desde luego, de cara a los próximos gobiernos que se puedan conformar en el Estado español, siempre estaremos con aquellos que respeten la agenda canaria, siempre estaremos con aquellos que permitan que se desarrollen más competencias en esta tierra para generar riqueza, como las competencias de costa. No podemos, en pleno siglo XXI, estar discutiendo ideas absurdas que oímos en estos momentos, donde se producen los escoramientos a un lado o al otro. En política, hablar de que tenemos que devolverles competencias al Estado. Eso no solo sería un disparate, sino que probablemente nos haría regresar bastante al pasado y bajar muchísimo de los niveles de bienestar social que hemos alcanzado gracias al Estado de las autonomías. Partido Popular. Yo entiendo, señor Candil, que usted se siente lejos de Cataluña. Sí, estamos lejos de Cataluña, pero mire, yo me siento profundamente español por encima de todo. Y como canario me siento español y no puede ser que dejemos fuera de este debate el tema de Cataluña. Mire, claro, yo lo entiendo. El presidente Clavijo, el presidente autonómico de Canarias, lo ha dicho públicamente, que a él le da igual que ganen las elecciones o Pablo Casado o Pedro Sánchez, le da exactamente igual. A nosotros no nos da igual. Miren, España es un ejemplo en el mundo de reconciliación, de concordia, de generosidad y de sentido de Estado. Nos dimos una Constitución, la de 1978, que votaron nuestros abuelos y nuestros padres. Y no podemos venir ahora, los nietos e hijos, a cargarnos toda esa convivencia que hicieron. No podemos hacerlo. La Constitución española nos ha dado los mayores años de paz y de prosperidad. Y aquí, en España, se cumple la ley. Y los independentistas golpistas van a cumplir la ley. Miren, el único partido con opciones a presidir la mesa del Consejo de Ministros, todos tendrán representación, pero el que tiene posibilidad de presidir la mesa del Consejo de Ministros es o Pedro Sánchez o Pablo Casado. Y el único que garantiza la unidad de España es Pablo Casado. Y yo le quiero hacer una pregunta abiertamente al representante del Partido Socialista, porque ayer su ministra de Hacienda no lo dejó claro ante una pregunta del Partido Popular.
quiero que diga aquí, antes de que los canarios vayan a votar el próximo 28 de abril, si ustedes se comprometen, dígalo aquí, usted es una persona al que yo le tengo mucho respeto por su trayectoria política, dígalo aquí. Van a indultar a los independentistas, que los canarios lo sepan antes del 28 de abril. Señor Dávila, réplica, un minuto. Nueva Canarias está a favor del diálogo en todas las facetas. Desde luego, nosotros creemos que precisamente estamos en Canarias, creo yo, y nos presentamos al Senado por las circunscripciones de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas. Y creo que en el Senado está la casa, supuestamente, del debate territorial. El PSOE y el PP, históricamente, han cercenado esa posibilidad. Nuestra senadora María José López, en noviembre de 2016, propuso, sin hacer falta una reforma de la Constitución, simplemente con la reforma del reglamento, propuso que hubiera un anclaje en el Senado territorial donde pudiera haber un debate de este tipo, debates sobre el Estado, las autonomías, debates sobre la territorialidad del Estado. Y, por supuesto, el PSOE y el PP la paralizaron. Nosotros creemos que el diálogo es fundamental y la Constitución no es una Biblia sagrada. La Constitución, evidentemente, han pasado 40 años y se puede debatir y se puede discutir. Dentro de la ley, pero se puede discutir y se puede debatir. Y en ese sentido, nosotros creemos que el Senado es un ámbito donde se podría hacer una parte de este debate, ¿no? Por otro lado, creo que me entristece porque realmente lo que vemos aquí es que lo que deberíamos ir a Madrid son todos los senadores canarios que salgamos a defender esta tierra. Y el problema que hemos sufrido históricamente es que los senadores de los grandes partidos estatales van a Madrid y se olvidan y aprietan el botón de lo que le dice su jefe de Madrid o ahora de Barcelona. Entonces necesitamos senadores que de verdad representen a nuestro territorio. Gracias. Partido Socialista, Fajardo. Sí, vamos a ver, yo creo que se ha jugado por algunos partidos de forma muy responsable con el tema de Cataluña, porque después de la opereta de la declaración unilateral de independencia todos nos dimos cuenta de que España no se rompe, ¿no? Aunque algunos intenten romperlo, los unos y los otros, unos a caballo y otros a pie, pero no se va a romper España, lo que hay es un riesgo de convivencia, efectivamente. Para garantizar la convivencia lo que hace falta es diálogo, para garantizar la convivencia resulta imprescindible el respeto y para garantizar la convivencia hay que dejar de utilizar Cataluña como un pim pam pum que están utilizando los que están en esa carrera a la derecha, que van a terminar saliéndose todos de la carretera, para intentar medrar con ese asunto desde el punto de vista electoral. Mira, al partido del Poxipol lo que le voy a responder es lo siguiente. Hay que respetar la justicia. No condenes a las personas porque hay un canario que es el presidente de la Sala Segunda que está llevando muy bien el juicio. Espera y respeta la justicia, respeta la separación de poderes antes de hacer ninguna pregunta en ese sentido. Pero dígalo. ¿Entiende algo de derecho? Usted dígalo. Entiende algo de derecho. Resumiendo, mira, quienes no tienen argumentos recurren a la mentira. Y cuando se acaba la mentira, ¿sabes lo que hacen? Recurren al insulto, que es lo que estás haciendo tú. No, yo no te he insultado. Turno para Podemos, Ilenia Pulido. Sí, en cuanto a la reforma de la Constitución, se habla de que parece que es que nos queremos cargar la Constitución. Mire, la Constitución ya ha sido reformada en otras ocasiones, lo dije antes. El artículo 135 no importó reformarla para priorizar la deuda a los intereses de la ciudadanía. Y en la Constitución hay otros artículos. Ustedes hablan mucho del 155, pero no se acordaron cuando la gente perdía sus casas, que también estaba el artículo 47, que prevé el derecho a la vivienda, o el artículo 14 que habla de la igualdad. Pregúnteles a las mujeres si tienen un salario igual cuando tienen el mismo puesto de trabajo que los hombres. Es que al final es un discurso, a mi modo de ver, absolutamente erróneo, focalizado en una cuestión que les interesa y le viene muy bien políticamente, pero es que hay otras prioridades que quiere la gente. Vivienda, igualdad y otros tantos derechos que existen en la Constitución. Y bueno, al candidato Nueva Canarias, sí, es importante discutir el estado de las autonomías en el Senado, por supuesto, pero también es importante no ponerse de perfil con el artículo 155, porque cuando se defiende la autonomía hay que defender también la soberanía de los territorios. Y lo que hizo Nueva Canarias fue ponerse de perfil en un asunto importante, poniéndose de perfil en un asunto tan importante. Entonces, de nada sirve defender el estado de las autonomías cuando luego nos ponemos de perfil en cuestiones importantes, absteniéndose en algo tan grave como la aplicación del 155. Turno para Ciudadanos. Machado.
Vamos a ver, efectivamente la Constitución debe evolucionar, pero lo importante no es que evolucione, es cómo evoluciona. La Constitución debe evolucionar para que haya más Canarias, más España y más Europa, no para modificar, para romper esa convivencia que nos hemos dado todos. Entonces, no es una cuestión de renovarla o no renovarla, es cómo se va a renovar. Por supuesto que hay que modernizarla, pero hay que modernizarla para efectivamente enfrentarnos a los problemas que realmente tiene la sociedad, efectivamente para preocuparnos por el paro, para preocuparnos por la vivienda. Pero al final lo que nos encontramos es que se usa como un arma arrojadiza y se usa como un elemento político cuando realmente es aquello que nos hemos dado todos, aquello que nos permite la convivencia. Todo aquel que no cumpla con la Constitución es que está rompiendo la convivencia entre todos. Y eso, entre otras cosas, es romper la igualdad. Es que haya ciudadanos de primera y de segunda. Y eso no lo vamos a permitir. Turno para Francisco Gandil. Bueno, pues nosotros apoyamos el 155 en el Senado. Desde luego no nos ponemos de perfil ante ese tipo de situaciones porque las normas están para cumplirse. Y sí que nos preocupa lo que pase en Europa y lo que pase en España. Pero lo que no nos termina por enfadar bastante a todos los canarios y canarias es que este debate de Cataluña nos haya abstraído totalmente de cuáles son los debates relevantes para esta tierra y los problemas que tenemos que afrontar, de por qué tenemos que ir a la Audiencia Nacional a pedir que el Estado nos dé los 900 millones de los planes de carretera que nos han quitado durante las últimas legislaturas, de por qué tenemos que estar esperando a que este gobierno de Pedro Sánchez nos dé los famosos 42 millones del PIE, los 18 millones de pobreza del año pasado, los 30 millones de pobreza de este año. Al final, todo el mundo está pendiente de Cataluña, pero la realidad y los problemas que tenemos en Canarias son los que a Coalición Canaria le interesa y son sobre los que queremos debatir en esta tierra y con este debate del Senado y al Congreso de los Diputados. Señor Ramos. Miren, para el Partido Popular no fue nada fácil aplicar el artículo 155, decirle a una comunidad autónoma lo que tenía que hacer. Y eso se produjo por primera vez en la historia. Tuvo que ser con la exigencia de Ciudadanos de elecciones inmediatas y con la del Partido Socialista de no eliminar TV3 y las competencias de los Mossos de Escuadra. Miren, pero lo hicimos porque nosotros creemos en el consenso político. Mariano Rajoy creía en ese consenso y así se hizo, con un gran acuerdo. Pero miren, ahora hemos aprendido. Nos engañaron una vez y no nos van a engañar otra vez. Ahora hace falta otro artículo 155 que Pablo Casado propondrá en el primer Consejo de Ministros que él presida, sin límite de tiempo, porque lo que no podemos permitir es que en las calles de Cataluña, como vimos el otro día, se estén tirando dardos a la foto de Su Majestad el Rey. Y eso el Partido Popular no lo va a permitir. Muy bien, pues hacemos un recuento para ver qué tiempo les queda para el último turno de réplica. Partido Popular le quedarían para llegar a 30 segundos, aproximadamente 26 segundos tienen este turno. Para Podemos, 23 segundos. Partido Socialista, todavía el señor Fajardo dispone de 45 segundos. Ciudadanos, le quedarían 37 segundos. Y siguiente sería Coalición Canaria, que cuenta con unos 33 segundos. Y por último, Nueva Canarias, con 24 segundos. Bueno, le quedan todavía los 30 segundos a Ciudadanos, los 30 segundos que tienen, más 23 más que le ha quedado por consumir, por lo tanto serían 57 segundos para el caso del señor Machado. Y abre este turno de nuevo Heriberto Dávila. Adelante. No, a ver, evidentemente hay que reformular la Constitución para que las cosas funcionen. No solo las cosas de comer, como decía Ilenia, sino evidentemente también la territorialidad. Pero el problema es que a lo mejor con algunas propuestas, como la de Ciudadanos, de eliminar las autonomías, lo que tenemos es que no va a haber España. Ni Canarias, por supuesto, pero es que no va a haber España. Entonces, creo que no se pueden interpretar o no se puede hacer declaraciones de este tipo porque eso es precisamente lo que rompe España. Gracias, señor Ávila. Eran 24 segundos. 45 tiene el señor Fajardo. Sí, yo creo que el principal desafío efectivamente es la cohesión social. No se puede esconder detrás de una guerra interesada de banderas que la gente de este país ha perdido calidad de vida por los gobiernos del Partido Popular. Por eso nuestro programa se centra en mejorar la economía, en repartir la riqueza, en modernizar el país, recuperar derechos, dar soluciones reales a problemas reales aquí y ahora y al tiempo prepararnos para el futuro. Se agota su tiempo.
Le queda todavía poquito, le queda unos segundos. Sí, me gustaría decir solamente una cosa, que las únicas banderas que vamos a utilizar nosotros son las de la solidaridad, la lealtad territorial e institucional, la igualdad y la justicia social. Queda claro su mensaje. Ilenia Pulido, 23 segundos. Sí, el desafío de seguir confiando y afianzando las políticas feministas. Estamos escuchando discursos que no benefician a nada a las luchas feministas, discursos que tienen que cambiar, es necesario proteger a las mujeres. No podemos tolerar la violencia machista porque todo esto al final va a repercutir en la educación de nuestros niños y niñas. Gracias, señora Pulido. Ciro Machado, ¿quién más tiempo dispone? Como decíamos, 53 segundos. Yo no sé en qué momento se entiende que Ciudadanos quiere eliminar las autonomías. Eso ni lo hemos dicho ni lo apoyamos. Y no entiendo de dónde pueden haberlo sacado, pero no es cierto. Le diré hasta qué punto el problema catalán afecta a Canarias desde el momento que el gobierno de Sánchez, para poder mantenerse en la Moncloa, desvió un montón de fondos que preveía llegar a Canarias para Cataluña. Pues sí que afecta directamente a la situación económica de Canarias. Le quedan todavía 20 segundos, ¿eh? Y concretamente otro elemento clave en esto es la corrupción. O sea, no podemos, a mí personalmente me ha dado vergüenza hoy ver al presidente de todos los canarios y yendo al juzgado por un tema tal que está investigado en un caso de corrupción. A mí eso como canario, que también soy canario porque parece que los que no estamos que los que estamos en Canarias, en Madrid, no defendemos. Ahora sí, señor Machado. Pues me da vergüenza. Bueno, pues a usted le dará vergüenza cuando se demuestre que ahí no hay absolutamente nada y que todo es una farsa montada por algún partido político para desprestigiar al presidente. En cualquier caso, Coalición Canaria va a estar donde tiene que estar, defendiendo los intereses de Canarias, peleando por la mejora de su financiación, que todos los diputados de estos partidos franquicias, cuando llegan a Madrid, se olvidan automáticamente de a quién representan y se ponen subordinadamente a obedecer órdenes de sus jefes de Madrid. Gracias. Coalición Canaria está para la disciplina canaria. Gracias, señor Candil. Turno para Sergio Ramos, que cierra este... Pues mire, los canarios estamos esta noche de enhorabuena porque el candidato del Partido Socialista nos ha dicho la verdad, no nos ha garantizado si en el caso de que los que están en el proceso de la independencia sean condenados y se metan en la cárcel. Estamos de enhorabuena porque sabemos que no los van o sí a imputar. No nos los ha dejado claro, como la ministra de Hacienda en el día de ayer. Gracias, y para Ramos. no eludir el tema de corrupción, que se pudran en la cárcel. Terminamos aquí. Siguiente bloque. Siguiente bloque, Canarias en España, que este también va a dar para largo. Ultraperiferia, infraestructuras, economía azul, Estatuto de Autonomía, REF, son muchos los temas que están sobre la mesa. Vamos allá y empieza Sergio Ramos, Partido Popular. Pues miren, el Partido Popular es el que más ha defendido Canarias durante toda la historia de la democracia. Y ahí están otra vez los datos. Ustedes se pueden meter en Internet y comprobarlo. Los mejores presupuestos de toda la historia, con un gran consenso, fueron aprobados por el Partido Popular de Mariano Rajoy. Y miren, yo les voy a decir una cosa. El Partido Popular va a exigir que siempre se cumpla, y digo siempre, con el REF y con el Estatuto de Autonomía de Canarias. Siempre es siempre, porque el Partido Socialista hace unos meses ha intentado aprobar en el Congreso de los Diputados unos presupuestos generales del Estado que incumplían con el REF, incumplían con el Estatuto de Autonomía. Y permítanme que lo llame así, es una vergüenza que el Partido Socialista haya intentado aumentar en tan solo un 1% los presupuestos generales del Estado para dárselo a sus socios independentistas, porque le aumentaron a Cataluña un 53% en el presupuesto, a Canarias un 1%, a Cataluña un 53%. Miren, esto es una vergüenza. El Partido Socialista le quitó en los últimos presupuestos, que el Partido Popular votó en contra, por supuesto, 300 millones de euros. Y yo les digo que como senador canario me voy a comprometer que ese dinero no se le quite a Canarias. Y voy a estar ahí incluso si me tengo que enfrentar a mi propio gobierno o a mi propio partido. Siguiente
Turno para el señor Candil, Coalición Canaria. Bueno, pues recientemente decíamos, a finales del año pasado se aprobaba nuestro nuevo régimen económico y fiscal, nuestro nuevo Estatuto de Autonomía. Estos deben de ser herramientas fundamentales para poder mejorar las condiciones de vida de todas las canarias y los canarios, pero también es fundamental que los partidos, que los grandes partidos se vean condicionados por la presencia de organizaciones políticas de auténtica disciplina canaria. Y en este caso, Coalición Canaria, recordando y teniendo algo de memoria histórica, ha sido la única capaz de condicionar presupuestos que han permitido mejorar de manera importante lo que ha sido el maltrato histórico para ser la comunidad peor financiada de todo el Estado español, cuando no hemos tenido fuerza los canarios en el Congreso y en el Senado. Ahora mismo no solo estamos reclamando ya la deuda histórica que tenemos ahora del plan de carreteras, que son ante la Audiencia Nacional y con una sentencia favorable del Tribunal Supremo, más de 900 millones de euros. Estamos hablando de un PIEC de 42 millones de euros que cada viernes, cuando se celebra un Consejo de Ministros, se nos deniega o se nos da una u otra excusa. Estamos hablando de la denegación de un plan de obras hidráulicas, estamos hablando de la denegación del plan de pobreza, estamos hablando de la falta de un plan de infraestructuras turísticas, siendo Canarias el 20% del volumen económico del negocio turístico en España. Desde luego necesitamos desarrollar nuestras herramientas, nuestro régimen económico y fiscal, nuestro Estatuto de Autonomía, pero tanto como esto, los canarios necesitamos diputados y senadores que obedezcan a los intereses única y exclusivamente de esta tierra, para que puedan estar vigilantes y para poder pelearse en Madrid con el resto de organizaciones estatalistas que se olvidan siempre en los presupuestos de Canarias. Tiempo ahora a disposición para Ciudadanos. Señor Machado. En Canarias, cualquier sociedad que se precie, yo creo que tiene que tener tres pilares básicos: la educación, la sanidad y la justicia. Yo creo que en Canarias esos tres pilares están muy deteriorados. La educación, tenemos unos ratios de educación bajísimos, donde estamos a la cola de toda España, con nuestros estudiantes considerados de los peores. La sanidad, todos conocemos la situación de las listas de espera, de cómo hay gente que espera meses y meses y meses para que lo atiendan. Y el sistema judicial que tenemos, donde la justicia está tan falta de recursos, tan falta de material, que esperamos años y años para que un juicio suceda. Y cuando encima tenemos juicios como los que estamos teniendo últimamente de corrupción, donde hay muchísimo dinero que se ha perdido de las arcas públicas, nos encontramos que no hay manera de recuperar esos dineros, que al final es lo que le importa a los ciudadanos. A mí, que en las Teresitas, pues que vaya uno u otro a la cárcel me importará más o menos, pero recuperar el dinero que se ha perdido, ese sí es importante, y eso es lo que nuestro sistema nos está dando. Tenemos un montón de retos para modernizar Canarias. Efectivamente, el REF es una herramienta clave para acercarnos, porque al final, ¿qué nos pasa? Que estamos muy lejos. ¿Y cómo podemos ser igual de competitivos? ¿Cómo podemos ser iguales a la península? Pues con esas ayudas que nos aporta el REF. El REF es clave, por supuesto, para la situación actual y para el futuro de Canarias. Pero no solo eso, hay que hacer muchas más cosas para que Canarias avance. Y entre otras cosas, la educación es clave. Tenemos que mejorar nuestro sistema educativo, tenemos que ponerle más fondos, queremos triplicar los fondos en inversión educativa y, por supuesto, un pacto por la educación a nivel nacional. La educación es la base de nuestro futuro y no puede ser que nos las utilicemos como una herramienta política. Hay que centrarse en crear un sistema educativo a largo plazo y efectivo. Y, por supuesto, la sanidad tiene que variar. No puede ser que en estos momentos todavía tengamos problemas sanitarios tan graves, tan faltos de infraestructuras en el norte, infraestructuras en el sur. Todo eso tiene que cambiar. Tenemos que invertir más y mejor. Señor Fajardo. Yo creo que Canarias ocupa una posición privilegiada no solo en la Unión Europea, sino también en el Estado español. Y esta posición yo creo que se ha visto mejorada sensiblemente con la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía, en el que tuve la suerte y el honor de intervenir como ponente en el Parlamento de Canarias. Y también creo que hemos dado un paso adelante con la aprobación de nuestro REF, que creo que debe de blindarse también desde el punto de vista constitucional. Sin embargo, Canarias se ha visto, no hay nada peor que tirarte el argumentario que te manden de Madrid, porque Canarias se ha visto maltratada
de una forma inmisericordia por los gobiernos del Partido Popular. A mí me parece asombroso que se diga que el Partido Popular ha tenido un buen trato con Canarias. Los peores presupuestos para Canarias los ha dictado el Partido Popular. Es que el Partido Popular los tuvimos que meter, estaba yo como portavoz en el Parlamento de Canarias y gobernando con Coalición Canaria, tuvimos que meterlos a ustedes en el juzgado, porque ustedes decían que los convenios no servían para nada. Y esos convenios, esas sentencias de las que habla el señor Candil, son pleitos, litigios puestos por el Partido Socialista. Por tanto, menos lecciones en cuanto a el trato a Canarias. De todas maneras, a mí me avergüenza la postura de Coalición Canaria, el señor Candil. Me avergüenza esa postura de sumisión ante el Partido Popular. Hasta, se rompió cuando ustedes ya se declararon al momento de la moción de censura porque se abstuvieron. Pero me avergüenza porque ustedes han intentado una política de la tinta del calamar. Ustedes, con tal de no tener que asumir las responsabilidades políticas por graves causas de corrupción como las Teresitas o por el que está siendo sometido ahora el presidente a investigación, al cual desde luego le respeto la presunción de inocencia, lo cierto es que ustedes han desplegado una táctica de enfrentamiento con el gobierno socialista que lleva solamente 9 meses en el poder sin tener razón de tipo alguna. Siguiente turno, Heriberto Dávila. Yo estoy agradecido con el representante del Partido Popular porque de repente nos dice que Mariano Rajoy, que en el 2015, 2016, 2017 maltrató la financiación canaria y nos puso en la cola del vagón de cola, resulta que en el 2018 se levantó él y dijo, voy a poner a Canarias ahí arriba. ¿No sería que había un diputado que era el 176 que los agarró a ustedes ahí un poco de forma, vamos a ver, civilina? Y resulta que Mariano Rajoy tuvo que hacer los mejores presupuestos de la historia de Canarias porque había un diputado canario que se llama Pedro Quevedo que los obligó a ustedes a entrar en vereda. Entonces, me parece, la verdad, es que gracias por la publicidad, ¿no? Nosotros, a mí me da personalmente pena porque creemos que hay una parte de la ciudadanía canaria que no se ha dado cuenta que el 2018 ha sido un año histórico. Se ha blindado el régimen económico y fiscal con muchísimas aportaciones al transporte, a la agricultura, a la industria, que va a ser y que tiene que ser un revulsivo para la economía de estas islas. Se ha blindado el Estatuto de Autonomía mejorándolo en muchísimos conceptos, pero sobre todo una cuestión, el sistema electoral. Teníamos, y no es que ahora sea perfecto, pero teníamos el peor sistema electoral de todo el Estado y prácticamente del mundo, donde el voto de un herreño era 18 veces más potente que el de un gran canario. Y ahora con la reforma electoral, que no se olvide, se puso en el papel de firma del acuerdo de Pedro Quevedo, el diputado 176, de Pedro Quevedo con Mariano Rajoy. Eso se puso en el acuerdo, que el Partido Popular no iba a impedir la reforma electoral, que ahora todos los canarios vamos a votar el mes que viene y vamos a tener un Parlamento mucho más justo, donde va a haber más diputados de las Islas Centrales, como no puede ser de otra forma. Ilenia Pulido. Sí, bueno, yo no sé si el diputado de Nueva Canarias consiguió meter en vereda o no a Mariano Rajoy. Lo que sí está claro es que las compañías aéreas se han llenado los bolsillos con el 75%. Eso es lo que está claro. Mire, cuando hablamos de Canarias, necesariamente tenemos que hablar del 8M, de la reforma laboral, de las pensiones, del salario mínimo interprofesional, de un conjunto de cuestiones que afectan a todo el conjunto del territorio, pero especialmente en Canarias, donde tenemos que acabar con el 40% de pobreza o exclusión social. Y cuando se sube el salario mínimo, se consiguen cosas para Canarias, porque es una de las comunidades autónomas con los salarios más bajos. Cuando hablamos de Canarias, tenemos que hablar de las mujeres, porque la pobreza en Canarias tiene rostro de mujer. Del conjunto de personas inactivas que ni trabajan ni buscan empleo, la inmensa mayoría son mujeres, porque se dedican al cuidado de menores y al cuidado de los mayores. Es necesario invertir en infraestructuras que nos permitan tener escuelas infantiles de 0 a 3 años y residencias dignas para nuestros mayores, para que las mujeres canarias puedan decidir si quieren trabajar o no. Porque el problema no es que haya o no haya empleo en Canarias, es que hay mujeres que ni siquiera pueden elegir si quieren trabajar o no. Por eso son necesarias reformas profundas, financiación suficiente que permita que nuestras mujeres puedan elegir si quieren trabajar o no. El REF. Por supuesto que es necesario anclar el REF a la Constitución y que no dependa de los vaivenes del gobierno de turno. Nosotros apostamos por un REF económico, social y fiscal que sirva
para crear empleo de calidad, para fomentar la soberanía energética y alimentaria, para invertir de manera real y apostar por el I+D+I y para conseguir todas aquellas cuestiones a Canarias que tienen que ver con su realidad específica y territorial, que hay que ponerla de manifiesto en el Senado y también en el Congreso. Y cuando uno apoya los presupuestos neoliberales de Rajoy, apoyando el techo de gastos, ahoga a la comunidad autónoma, a los cabildos, a los ayuntamientos. Hay alcaldes en esta isla que tienen el dinero en los bancos y no lo pueden usar para ayudar a las personas que se acercan a pedirle una ayuda. Y eso pasa cuando se apoyan los presupuestos neoliberales de Rajoy. Empieza el turno de réplica de esta intervención y lo hace en este caso Partido Popular. Sergio Ramos. Señor Fajardo, yo no sé si a usted le dieron los presupuestos generales del Estado que se intentó aprobar por parte de su partido en el Congreso de los Diputados. No sé si se leyó los titulares o cogió el dossier entero y se leyó partida por partida por partida. 300 millones de euros le quitaron ustedes a Canarias, saltándose el REF y el Estatuto de Autonomía. Y como ya veo que no se lo leyó, yo le voy a decir, y me va a permitir que lo lea, las partidas resumidas, en resumidas cuentas. Mire, ustedes le quitaron 42 millones de euros para infraestructuras en educación, a los más pequeños en educación, 30 millones menos en obras hidráulicas, con lo que le hace falta a esta tierra las obras hidráulicas, 3 millones menos para educación de 0 a 3 años, 18 millones menos para luchar contra la pobreza, que ya se lo dije antes, 8 millones menos para el agua de los agricultores. Señor Fajardo, el agua de los agricultores, es que le quitaron 8 millones de euros. Usted puede ir por ahí a decirle a los agricultores que le quitaron 8 millones de euros en ayudas para el riego y 12 millones menos para los servicios sociales. Es que lo de Partido Socialista, la S de socialista se les ha caído. 12 millones menos para servicios sociales. Miren, nosotros vamos a hacer, y esto se lo digo al señor Candil, porque tienen la sanidad de Canarias absolutamente colapsada, que Pablo Casado, cuando llegue al gobierno, va a hacer un plan de choque para reducir las listas de espera en Canarias. Hay que intervenir la sanidad en Canarias y el Partido Popular lo va a hacer desde donde haga falta, con un plan que le vamos a llamar 30, 60, 90. 30 días para las pruebas, 60 días para la consulta y 90 para el quirófano, porque no puede ser además que en la dependencia pueda ser que los... Señor Ramos, que estén acaba de colapsadas. consumir ya todo su tiempo, Muchas no va a gracias. tener contrarréplica en este bloque. Señor Candil. Yo estoy alucinando, la verdad que si no estuviera ciertamente más o menos informado de cómo va la política a nivel estatal, porque Ciudadanos se opuso o no apoyó el REF en el Congreso de los Diputados y ahora por lo visto es una herramienta fundamental en Canarias. Bueno, esta es la primera. Y luego por otro tenemos al Partido Socialista, que parece que se parte el lomo por defender a Canarias, y solo de 220 acuerdos que hay en los últimos consejos de ministros que se han celebrado en Madrid, solo 2 han tenido interés para Canarias o han nombrado a Canarias. Uno, para los barcos que tiene la Guardia Civil, de 8 millones de euros para vigilancia exterior, y otro de 1, y pico de un tema que tampoco ni venía a cuento, con lo cual parece que al final, por más que el presidente Pedro Sánchez ha venido a Canarias de vacaciones, ha venido a Canarias en visitas electorales, nunca ha tenido tiempo para acercarse a la realidad de la comunidad autónoma y recibir a las autoridades de esta tierra. Señor Machado. A mí me impresiona cuando algunos partidos se aferran a la canariedad como si los demás no fuéramos canarios. Por supuesto que todos nuestros representantes en Madrid defienden Canarias. Es más, en el caso de Ciudadanos, precisamente lo bueno es que tenemos 32 diputados defendiendo los asuntos canarios. Es más, hay un ranking de aportaciones de diputados y precisamente de diputados canarios en el Congreso y precisamente los números 1 y 2 son los de Ciudadanos, no de los partidos que se aferran a esa canariedad como si los demás no viviéramos en esta tierra. Suena a esa exclusión donde parece ser que hay unos canarios de primero y unos de segundo. Pues no, aquí todos somos canarios y en Madrid defendemos, por supuesto, los intereses de Canarias. No con un diputado, con 32 diputados. Turno ahora para el señor Fajardo.
Sí, pues mire, el señor Candil debe ser que no sabe que cuando el Partido Socialista aprueba reales decretos, afectan a todos los canarios, porque afectan a todos los españoles. Que yo sepa, los canarios somos españoles. Yo no me considero menos canario que nadie y no me considero menos español que nadie, en primer lugar. No, por eso le estoy diciendo, pues entonces no lo entiendo. ¿Por qué viene el reproche? En segundo lugar, yo creo que vamos a tener una buena legislatura, un buen gobierno presidido por Pedro Sánchez, y va a venirle muy bien a Canarias, y que vamos a reformar el sistema de financiación autonómico y que Canarias saldrá fortalecido de esa renovación o esa modificación del sistema de financiación autonómica. Los presupuestos generales del Estado no salieron. ¿Saben por qué? Por el pacto del Partido Popular con los que ellos llaman independentistas catalanes. Qué curioso, ¿eh? Para cuando los partidos independentistas votan con el PSOE, hay pactos, cuando ellos no. 300 millones menos para Canarias. Bueno, nosotros las consecuciones que se lograron con la negociación del 2018 de los presupuestos, yo creo que la gente no es consciente. En primer lugar, poner en solfa la consecución del 75%, el año pasado hubo 2 millones más de pasajeros entre islas. Esto sirve para consolidar, para construir Canarias con un único ente. 2 millones más. A nivel de los viajes con el resto del Estado, por supuesto que hay que controlar, y que hay que poner precios de referencia, y en eso vamos a estar, y yo creo que cualquier gobierno serio que salga de las próximas elecciones tiene que controlar ese asunto. Y después el otro día estábamos reunidos con ASINCA, con la Asociación de Industriales de Canarias, y nos decían, por Dios, lo que se ha conseguido con el 100% del apoyo al transporte de mercancías, no se sabe lo que va a lograr para la industria y para la agricultura canaria. Además es que se pagan hasta los portes de vuelta de los contenedores vacíos. Eso te lo dice la gente que está generando riqueza, los industriales que están generando riqueza, y que necesitamos sectores que diversifiquen el turismo. Y eso te lo dice la gente que sabe. Por desgracia, muchas veces el común de los mortales pues no llega a esa información. Pero desde luego desprestigiar lo que han conseguido los grupos nacionalistas en Madrid es auténtica ignorancia política. Gracias, señor Dávila. Turno para Ilenia Pulido. Podemos. Bueno, Heriberto, Canarias se construye con la nevera llena. Por eso es importante subir el salario mínimo. Por eso es tan importante que en Canarias dejen haber salarios pobres, salarios precarios. Porque lo que quiere la gente probablemente no sea irse de viaje, sino comer. Porque le preocupan las cosas de comer. Por eso el transporte bonificado para los industriales. Yo no te he interrumpido a ti en tu tiempo, te pido que tengas el mismo turno de respeto que Ilenia, yo he tenido adelante. contigo. Ilenia Pulido. Yo no lo pongo en solfa, lo dicen los canarios sin alas. Hay muchos canarios que están en la península que no pueden venir por la subida de los precios. No lo dice Unidas Podemos, no lo dice Ilenia. Nos hacemos eco de quejas de colectivos que han sufrido las consecuencias del 75%. Nosotros, como decía antes, Canarias en el Estado son las cosas de comer. Por eso es importante subir el salario mínimo, y nos proponemos subirlo hasta 1.200 euros, para que los canarios puedan tener en su vivienda la nevera llena, porque así es como se construye Canarias. Y en cuanto a las listas de espera que se hablaba antes por aquí por parte del Partido Popular, claro que es importante, es necesario invertir en sanidad, pero no olvidarse tampoco del personal sanitario, porque hay médicos en esta tierra contratados en condiciones precarias. Y sí que es necesario hablar de esto en el Estado, hablar de cómo está el personal sanitario, hablar de cómo están contratados nuestros médicos y médicas. Ha agotado su tiempo, señora Pulido. El tiempo completo, ¿eh? Y esto es lo que queremos aclararles a partir de ahora, porque haciendo el recuento, después verán que les aparece el recuento como 30 segundos a cada uno, pero claro, sobre esos últimos 30 segundos tenemos que aplicar nosotros la operación de la suma del tiempo que han consumido, no han consumido, o de la resta en el tiempo que han consumido. El señor Ramos, por lo tanto, ya no tiene intervención, igual que la señora Pulido, por lo tanto, es el señor Francisco Candil, al que le quedan, si no me equivoco, 29 segundos para concluir su contrarréplica. Pues mire, esto es fácil para los canarios. No hay, en la historia de la democracia española, no hay ningún caso en que todos estos representantes, que me merecen todo el respeto, desde luego, que van a Madrid formando parte de estas organizaciones centralistas, hayan roto la disciplina de voto para defender a esta tierra.
con las permanentes agresiones en los presupuestos, con la falta de financiación de todos nuestros servicios públicos, nunca ninguno de ellos ha roto la disciplina, las órdenes que le dan sus jefes para defender a Canarias. Por eso nos arrogamos la representación de Canarias, porque obedecemos exclusivamente los intereses de esta tierra. Señor Machado. Señor Machado, unos 40 segundos. 38 exactamente. A mí me impresiona efectivamente el mensaje, porque la verdad es que seguimos con un concepto excluyente que a mí personalmente no me gusta. Yo quiero una Canarias donde la vivienda pública cubra las necesidades que tenemos hoy en día. Quiero una Canarias donde las energías renovables sean un motor económico y además consigamos una mejora medioambiental necesaria. Quiero una Canarias donde los vertidos al mar se paralicen. No podemos seguir tirando basura al mar. Quiero una Canarias donde se eliminen por fin los plásticos y los plásticos de un solo uso. Quiero una Canarias realmente moderna y para el futuro. Y lo quiero aquí, lo quiero en Madrid, lo quiero en cualquier parte. Y sí, soy canario, soy español y defenderé Canarias allí donde esté. Gracias, señor Machado. Señor Fajardo, 28 segundos. Pues muy bien, yo para que Canarias pese en el contexto nacional y no sea marginada, voy a hacer a los canarios que hagan un ejercicio de memoria. ¿Quién nos obligó durante meses a viajar con el certificado de residencia en la boca? ¿Quién nos puso el impuesto al sol? ¿Quién eliminó las bonificaciones a las eólicas? ¿Quién autorizó las prospecciones de Repsol en contra de la voluntad de Canarias? Canarios y Canarias, si no quieren que esto vuelva a pasar, escúchenme en la última intervención. Y ahora es tiempo para Nueva Canarias, que dispone de 19 segundos le quedan. Bueno, con eso solo decir que evidentemente a lo que se decía antes del control de los vuelos hay que tener un control, hay mecanismos para eso, que es el sistema de competencia nacional, y desde luego eso es lo que hay que hacer y hay que intentar controlar que las compañías no suban los precios de referencia. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a entrar ya en el último de los bloques. Designación libre, cada uno puede elegir el tema que quieran. Les hemos dado una propuesta de 2 intervenciones, una de 1 minuto y una de 30 segundos, pero bueno, saben ustedes que podrán disponer de ese minuto o 30 segundos de la manera que quieran. Comienza este último bloque el señor Candil, de Coalición Canaria. Bueno, pues los canarios y las canarias nos jugamos muchísimo. Esto, por más que se nos meta a través de los medios de comunicación estatales, el mensaje de la izquierda y la derecha, esto va de Canarias en las próximas elecciones. Nosotros lo que nos jugamos aquí es desarrollar políticas que nos permitan mejorar nuestra situación en materia de desempleo, que nos permitan la financiación que están obligados desde el Estado a darnos por nuestro régimen económico y fiscal, y que hasta ahora, un viernes sí y otro también, el Partido Socialista a través de excusas nos deniega, o el Partido Popular, que nos quitaba el plan de carreteras a nosotros y financiaba la circunvalación de Santiago de Compostela sin venir a cuento. Hemos asistido a políticas que al final, cuando llegan a Madrid, los representantes de estos grandes partidos no les queda más remedio que obedecer la disciplina de su jefe. Y la disciplina de su jefe nunca está con Canarias. Ahora es tiempo para la exposición libre de Ciudadanos. Como pueden haber visto, hay formas y formas de hacer política. Una cosa es presentar propuestas, cambiar cosas, buscar la forma de mejorar la vida, y otra cosa es el tú más. Lo que hemos visto hoy es un tú más, un tú más, un tú más, pero realmente propuestas sólidas hemos visto muy pocas. Y eso es lo que a mí me preocupa. Me preocupa que hemos llegado a un momento en esta política en la que solo es el ataque, pero propuestas, pocas se han planteado. Yo he intentado proponerles propuestas reales y concisas para garantizar la mejora de nuestros ciudadanos, que es lo más importante. Continuamos con el turno de Podemos. Ilenia Pulido. Siempre se dice que en las elecciones uno se juega mucho, y es verdad, nos jugamos muchos todas y todas. Y hay algo fundamental, se juega la regeneración, se juega limpiar nuestras instituciones. Cuando hablamos de corrupción, hablamos siempre del que nos roba, pero nos olvidamos del corrupto que utiliza los medios del Estado para destruir a partidos políticos. Es una vergüenza lo que está pasando en este país con presuntas tramas, una presunta policía patriótica que debería ser la vergüenza de la policía. Porque hoy hay policías que con su sueldo tienen que pagarse el chaleco antibalas. Y sin embargo, presuntamente, hay policías que se hacen millonarios a costa de trabajar contra los intereses de la ciudadanía. Hay que limpiar esto, es el momento, y para eso necesitamos un cambio estructural que tiene que venir de la mano necesariamente de Unidas Podemos para limpiar y regenerar todo el sistema democrático. Nueva Canarias, Heriberto Dávila. Bueno, aunque no lo parezca, el 28 de abril no elegimos
desde Canarias, desde la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife o de Las Palmas, no elegimos ni al presidente Casado ni al presidente Sánchez. Elegimos a los representantes que van a ir a Madrid a representar a los intereses del pueblo canario. Y en este sentido, yo les hago una pregunta. ¿Qué diputado de la provincia de Las Palmas conocen ustedes el nombre? Yo creo que es evidente que Pedro Quevedo ha demostrado en estos 4 años cómo se defiende este territorio con acuerdos históricos, y les pido que piensen en un voto útil y reflexivo, porque no nos vaya a pasar que de repente algunos de estos señores que están aquí en la mesa, PSOE Ciudadanos, PP Ciudadanos, pacten y nosotros no estemos allí para condicionar que Canarias sea bien tratada. Nosotros tenemos que ir ahí a representar a Canarias, y yo en concreto quiero ir al Senado por Gran Canaria para luchar por algo que llevo en la sangre desde hace muchos años. Estuve en el movimiento ecologista y creo que hay que defender a muerte el medio ambiente y que hay que luchar contra el cambio climático, y es un tema muy importante porque somos quizás la última generación que puede hacer algo por este planeta. Muchas gracias. Partido Popular, Sergio Ramos. El próximo 28 de abril, como dije al principio, España y Canarias están en juego. Hay una emergencia nacional en estas elecciones, y que nadie se engañe, que nadie engañe a nadie. El próximo presidente del gobierno se va a llamar o Pablo Casado o Pedro Sánchez. Ni se va a llamar Pedro Quevedo, ni se va a llamar Ani Orama. El próximo presidente del gobierno se va a llamar Pedro Sánchez o Pablo Casado. Y son 2 formas diferentes de gobernar: paro o empleo, asegurar las pensiones o tener las pensiones en riesgo. Tenemos que elegir el próximo 28 de abril quién pacta los presupuestos generales del Estado. Si los pacta Pedro Sánchez con independentistas golpistas, con radicales de Podemos o con los herederos de ETA. O por el contrario, los pacta Pablo Casado única, y digo única y exclusivamente, con constitucionalistas que defiendan la unidad de España y defiendan a Canarias. Partido Socialista, Manuel Fajardo. Sí, el próximo 28 de abril todos los canarios tienen una cita con su futuro. España corre el riesgo de retroceder a su propio pasado, eliminando las conquistas de muchos años que nos han costado muchísimo en la calle y en los parlamentos. Y yo creo que el PSOE es el único partido capaz de plantar cara a la involución que representan algunos partidos políticos. No te quedes en casa, no desperdicies tu voto, no dividas el voto de la izquierda y haz que tu voto sea posible y que cuente. Si sueñas con una España, con la España que quieres, con la Canarias que quieres, con la Canaria que te he propuesto en positivo, yo te pido el voto para el Partido Socialista. Da un sí grande a la esperanza, da un sí grande a la España, a la Canaria que queremos, una Canaria inclusiva, no excluyente, una Canaria justa socialmente, una Canaria igualitaria, una Canaria solidaria, como siempre hemos sido los canarios. Por eso te pido el voto para Sergio Matos en La Palma, para Esther Carmona en El Hierro, para Fernando Méndez en La Gomera, para José Antonio Balbuena y Olivia Delgado en Tenerife, para Nina Santana y para Ramón Morales en Gran Canaria, para Paloma Hernández en Fuerteventura y para mí, para Lanzarote y La Graciosa. Por eso te pido que hagas historia, por eso te pido que hagas uso de tu voto de forma responsable. Hasta en tanto, recibe un fuerte abrazo y salud y trabajo. Se ha pasado ya en el tiempo que le quedaba. Señor Fajardo, ahora no va a tener turno para la contrarréplica. Sí lo van a hacer, en cambio, ahora les voy diciendo el tiempo que les queda en esta última intervención, porque han administrado su tiempo y le queda al señor Candil, por ejemplo, 29 segundos. Adelante, señor Candil. Bueno, pues lamentablemente aquellos que voten a una opción no nacionalista, a aquellos que no voten a Coalición Canaria, lamentablemente veremos cómo los diputados desaparecen desde que lleguen al Congreso de los Diputados o al Senado, y no los volveremos a oír probablemente hablar en el resto de la legislatura. La única forma de que Canarias tenga voz propia, que defienda esta tierra y que exija y luche por lo que le corresponde a Canarias según su Estatuto de Autonomía y su régimen económico y fiscal, es tener un grupo político. Gracias, señor Candil. Fuerte. Seguimos ahora, es el turno de Ciudadanos, que tiene 30 segundos. Señor Machado. Si les preocupa más el futuro que el pasado, si realmente creen que se pueden cambiar las cosas y se pueden cambiar las cosas a mejor, si realmente son optimistas con lo que nos espera, si creen en una
Canarias dentro de una España, dentro de una Europa que avance, en ese caso, tu partido Ciudadanos. Vótanos, vota Ciudadanos. 22 segundos, señora Pulido. Sí, Canarias se juega mucho, se juega el avance de una Canarias moderna y a la vanguardia o el retroceso a una Canarias precaria y sin soberanía. Apostar por Canarias necesariamente es apostar por Unidas Podemos. Gracias, señor Pulido. Nueva Canarias, es tu turno. Nosotros vamos a pedir tu confianza en base a la experiencia. Nos has visto trabajar en el Parlamento del Estado español, nos has visto trabajar en el Senado, hemos sido los que hemos llevado la voz de Canarias, pero también nos has visto trabajar en el Cabildo de Gran Canaria con un modelo de coisla y con un modelo basado en la honestidad y basado en la buena gestión. Muchas gracias. Partido Popular, 30 segundos. Como senador por Canarias, por mi isla, por Gran Canaria, voy a defender esta isla con uñas y con dientes, porque yo no soy menos canario que ninguno de los que está en esta mesa. Y si lo veo necesario, me enfrentaré, como ya he dicho, a mi propio partido, y así se lo he hecho saber al candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado. Voy a defender Canarias desde el Senado. Tenemos que unir el voto del centro-derecha. España no está para juegos. Para que Canarias sea protagonista en el futuro de España, les pido el voto, les pido su confianza. Gracias, muchas gracias a todos por haber sido tan disciplinados, haber sabido ajustarse a los tiempos y haber expuesto, es un ejercicio difícil de síntesis, todo su programa electoral en este tiempo. Y a todos ustedes también por habernos seguido, pero atención porque la información electoral sigue en Televisión Canaria con otra cita muy importante. Recuerden que será la próxima semana y con los candidatos al Congreso de los Diputados. Gracias por su atención. Muchas gracias, muy buenas noches.